Hay juegos que no fracasan por ser malos, ni por falta de ideas, ni por contenido. Fracasan por una cosa muy simple y cruel: estar en la consola equivocada. Por eso, hoy vamos a ver 10 juegazos que lo tenían todo para triunfar, pero que se quedaron en exclusivas de sus consolas y se cerraron al gran público. Y empezamos con Alan Wake, un juego con alma, narrativa potente y personalidad propia que nació limitado por una exclusiva que le cerró medio mercado. Alan Wake es uno de esos casos que duelen porque el juego era bueno, tenía personalidad y hoy se recuerda como un título de culto, pero en su lanzamiento fue un fracaso en ventas bastante claro, y gran parte de la culpa la tuvo una decisión muy concreta: ser exclusivo de una consola, la Xbox 360, en el peor momento posible. Para empezar, Alan Wake salió en el 2010, cuando Xbox 360 estaba en plena guerra con PlayStation 3, pero el tipo de juego que era no encajaba del todo con el público mayoritario de Xbox. No era un shooter puro, no era un juego competitivo, no era acción directa todo el rato. Era un thriller psicológico lento, narrativo, con mucha historia, capítulos, tensión y atmósfera. Vamos, un juego que hoy lo petaría, pero que en aquel momento necesitaba llegar al mayor número de jugadores posibles y no lo hizo. Al ser exclusivo se cerró automáticamente la puerta a millones de jugadores de PS3 y PC, que eran precisamente perfiles muy interesados en experiencias narrativas. Mucha gente quería jugarlo, sí, pero simplemente no tenían una Xbox 360. Remedy había invertido años de desarrollo y un presupuesto altísimo, esperando que fuese un bombazo, pero las cifras iniciales no acompañaron. Con el paso del tiempo, cuando salió en PC y empezó a venderse en ofertas, el juego fue recuperando terreno y acabó vendiendo bien, pero demasiado tarde. En su momento no cumplió expectativas, no generó el impacto comercial que Microsoft esperaba, y quedó marcado como un fracaso en ventas. Y justo después llega Red Steel, que intentó ser rompedor desde el día 1, pero que se quedó atrapado en una consola cuyo público no estaba buscando algo así. Cuando Red Steel salió junto al lanzamiento de Wii en 2006, tenía un concepto muy potente sobre el papel: un shooter en primera persona, con katanas, ambientación moderna y controles por movimiento. Sonaba revolucionario. El problema es que Wii no era la consola adecuada para ese tipo de experiencia, al menos en ese momento. La mayoría de gente que compró Wii lo hizo por Wii Sports, por jugar en familia, por jugar algo casual y accesible. Red Steel iba justo en la dirección contraria. Era un juego serio, violento, más pensado para el público hardcore, un público que, en general, estaba en Xbox 360 y PS3. Al ser exclusivo, Red Steel se quedó encerrado en una consola cuyo público mayoritario no lo pedía. Pero es que además el juego no ayudó a nada a su propia causa. Los controles por movimiento, que eran su gran reclamo, salieron bastante verdes. Apuntar con el Wiimote era impreciso, el combate con katana no respondía como se esperaba, y la sensación general era más frustrante que espectacular. A esto súmale que gráficamente era muy justito, y que competir en Wii contra el fenómeno Wii Sports era imposible. Todo lo que no fuera jugar al tenis o a los bolos parecía secundario en ese momento. Red Steel se quedó eclipsado incluso dentro de su propia consola. El caso de Fatal Frame Maiden of Blackwater es todavía más sangrante, porque directamente salió en una consola casi muerta. El juego salió originalmente en Wii U en 2014, cuando la consola ya estaba más que tocada. Wii U fue un fracaso comercial enorme, con una base de usuarios muy pequeña, y lanzar ahí una saga de terror de nicho como Fatal Frame era casi condenarla desde el primer minuto. Da igual que el juego fuese bueno, que la atmósfera fuese brutal, o que la saga tuviera fan fieles. Si no hay gente con la consola, no hay ventas, así de simple. Y para empeorar las cosas, Fatal Frame nunca ha sido una saga masiva. Es terror japonés lento, incómodo, muy atmosférico, sin acción constante ni sustos fáciles. Justo el tipo de juego que necesita llegar a mucha gente para funcionar bien en números. Y al ser exclusivo de Wii U se quedó encerrado en una consola que la mayoría de jugadores hardcore ni se plantearon a comprar. Nintendo, además, no supo venderlo bien. Apenas tuvo marketing, salió en formato digital en muchas regiones y pasó completamente desapercibido para el público general. El uso del gamepad como cámara era una idea interesante y encajaba muy bien con la saga, pero eso reforzaba todavía más la sensación de que el juego dependía totalmente de Wii U. No era algo que pudieras adaptar fácilmente o enseñar como una experiencia imprescindible para todo el mundo. Era casi como un experimento exclusivo para los pocos que seguían usando la consola.
Con Quantum Break el problema ya no fue solo la plataforma, sino también el momento y el riesgo creativo. Pero otra vez la exclusividad redujo su impacto cuando más necesitaba volumen. El juego salió en 2016 como exclusivo de Xbox One, en un momento bastante delicado para la consola. Xbox One había arrancado muy mal esa generación, con una imagen tocada, menos ventas que PS4 y una comunidad mucho más pequeña. Lanzar ahí un proyecto tan ambicioso era limitarlo desde el minuto 1. Quantum Break no era un juego barato. Remedy llevaba años trabajando en él, y Microsoft esperaba un gran bombazo. Además, Quantum Break no era un juego para todo el mundo. Era muy narrativo, con mucha historia, decisiones, cinemáticas largas, y una serie de acción real integrada entre capítulos. La idea era original, pero también bastante rara. Mucha gente no sabía si estaba comprando un videojuego o una serie interactiva. Mucha gente interesada en Quantum Break simplemente no tenía la Xbox One y no iban a comprarse una consola solo por el juego. Resultado: interés, sí, pero compras reales muchas menos. El lanzamiento en PC tampoco ayudó tanto como debería. La versión de Windows salió con problemas técnicos, un peso exagerado y una distribución poco amigable. En lugar de ampliar al gran público, generó mala imagen y frustración y otra oportunidad perdida. Y Mad World repite el choque frontal entre concepto y consola, un juego adulto y violento encerrado en una Wii pensada para todo lo contrario. Cuando salió en 2009, Wii era sinónimo de juegos familiares, colores, fiestas en el salón y Wii Sports. La consola que tenía los padres, los abuelos y la gente que no jugaba videojuegos. Y de repente llega Mad World, un juego ultra violento, en blanco y negro y con sangre a chorros, humor salvaje y un tono completamente adulto. El choque era total. El público objetivo de Mad World no estaba en Wii, o al menos no en la cantidad suficiente como para sostener las ventas. Al ser exclusivo, el juego se cerró automáticamente a Xbox y PlayStation 3, que eran justo las consolas donde estaban los jugadores hardcore, los que consumían acción extrema, títulos violentos y propuestas más arriesgadas. Además, el marketing fue un tanto raro. Nintendo no sabía muy bien cómo vender un juego así dentro de su catálogo. No encajaba con su imagen, no era fácil de promocionar y acabó teniendo una presencia bastante discreta. Sin un empujón fuerte, Mad World pasó desapercibido para el gran público, incluso siendo tan visualmente distinto. Blood Dragon demuestra que no basta con talento y nombres legendarios si el género no encaja con el público de la consola donde se lanza. El juego salió en 2006 como exclusivo de Xbox 360 y ahí ya empezó el lío. Blood Dragon era un JRPG clásico con turnos, mundo de fantasía y un diseño muy japonés, creado por pesos pesados como Hironobu Sakaguchi y con arte de Akira Toriyama. El problema es que este tipo de juego no encajaba nada con el público principal de Xbox 360, sobre todo en Japón, donde la consola vendía poquísimo. Sacar un JRPG pensado para el mercado japonés en una consola que casi nadie tiene allí fue un error enorme. En Occidente la cosa tampoco fue mucho mejor. Aunque la Xbox 360 vendía muy bien, su público estaba mucho más centrado en shooters, acción directa y juegos online. Blood Dragon era largo, pausado, con combates por turnos y una estética muy anime. A mucha gente simplemente no le llamaba lo suficiente la atención como para pagar por él, sobre todo teniendo alternativas en otras consolas que sí eran referentes del género. A eso se le sumó un marketing bastante discreto. Microsoft quería usarlo para conquistar Japón, pero no terminó de empujarlo con la fuerza necesaria para otros mercados. No se convirtió en un imprescindible del catálogo, y sin ese estatus, las ventas se fueron apagando muy rápido. Luego llegamos a Bayonetta 2, quizá el ejemplo más frustrante de todos, porque es un juegazo indiscutible que simplemente no podía vender más al estar atrapado en la Wii U. El primer Bayonetta había salido en Xbox 360 y PlayStation 3, y aunque no fue un superventas, sí creó una base de fans muy clara, jugadores amantes de la acción técnica, del hack and slash rápido, exigente y espectacular. Ese público estaba sobre todo en PlayStation y Xbox. Cuando se anunció que Bayonetta 2 sería exclusivo de Wii U, muchísima gente se quedó directamente fuera. Querían jugarlo pero no tenían la consola, y desde luego no iban a comprar una Wii U solo por un juego. Y es que Wii U ya era un problema en sí misma, vendió muy poco, tenía una imagen confusa y una base de usuarios pequeña. Además, el público tipo de Wii U no encajaba con Bayonetta.
La consola estaba asociada a Mario, Zelda, juegos familiares y experiencias más accesibles. Bayonetta 2 es violento, sexualizado, rápido y exigente. No es un juego para todo el mundo, y menos para el perfil mayoritario de esa consola. El choque era evidente. El resultado fue claro. Bayonetta 2 vendió muy por debajo de lo que merecía. No porque fallara como juego, sino porque estaba centrado en una consola que fracasó comercialmente. De hecho, el propio desarrollo fue solo posible porque Nintendo puso el dinero, porque esa misma ayuda fue la que limitó su alcance. Rise, Son of Rome continúa la tendencia usando una exclusiva para lucir músculo técnico en una consola con un arranque muy flojo. Rise salió en 2013 como título de lanzamiento de Xbox One. El problema es que Xbox One debutó con muy mala imagen. Era más cara que la PS4, menos potente y venía rodeada de polémicas absurdas. Mucha gente directamente pasó de comprarla de salida. Y si la base de consolas es pequeña, cualquier exclusivo ya empieza con desventaja. Además, Rise era un juego muy enfocado al espectáculo visual. Gráficos brutales, animaciones increíbles, soldados romanos por todas partes. Perfecto para enseñar músculo técnico, pero no tanto para enganchar a largo plazo. El combate era muy repetitivo, dependía demasiado de ejecuciones y de Quick Time Events, y eso hizo que el boca a boca se enfriara rápido. Y por supuesto, la exclusividad cerró la puerta a PS4, que estaba arrasando en ventas. Ahí estaba la gran masa de jugadores, y Rise no podía llegar a ellos. Muchísima gente lo veía en vídeos, le impresionaban los gráficos, pero ahí se quedaba. Interés visual, cero conversación en ventas. Con el tiempo, cuando salió Rise a PC, el juego tuvo una segunda vida bastante más digna. Eso deja claro que el problema no era solo el juego, sino el ecosistema en el que nació. En Xbox One estaba atrapado, con poco margen para crecer. Y Dead Rising 4 ya llega tocado, con una saga perdiendo identidad y una exclusividad que le quitó margen de maniobra justo cuando más lo necesitaba. El juego salió en 2016 como exclusivo temporal de Xbox One y PC, dejando fuera a PlayStation, que en ese momento concentraba la mayor parte del público. Dead Rising siempre había tenido una identidad muy clara: caos, zombies, tiempos limitado, tensión y un tono gamberro que funcionaba precisamente porque te obligaba a jugar de una forma concreta. Dead Rising 4 decidió eliminar muchas de esas señas de identidad para ser más accesible. Quitaron el temporizador, simplificaron mecánicas y convirtieron la experiencia en algo mucho más genérico. Xbox One en 2016 seguía muy por detrás de PS4 en ventas. Sacar ahí un Dead Rising que necesitaba recuperar popularidad fue un error estratégico enorme. Muchísimos jugadores de PlayStation que habían apoyado la saga en entregas anteriores se quedaron fuera. Y el marketing tampoco ayudó. Dead Rising 4 se vendió como el regreso de Frank West, pero el personaje había cambiado tanto que ni los fans lo reconocían. Cuando finalmente llegó a PS4 ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La reputación del juego estaba por los suelos y el interés había desaparecido. Las ventas no remontaron y el juego quedó marcado como un fracaso comercial. Y cerramos con Sunset Overdrive, un juego creativo, fresco y diferente que terminó convirtiéndose en un título de culto porque nunca pudo llegar al público que realmente lo habría abrazado. El juego salió en 2014 como exclusivo de Xbox One, y ya sabes lo que le pasó porque ya te lo he contado antes, que no había arrancado bien la generación y su base de usuarios era limitada. Además, Sunset Overdrive no era un juego fácil de vender, era colorido, loco, rompía la cuarta pared, tenía un humor muy específico y un estilo visual exagerado. O conectabas con él desde el primer momento o te dejaba frío. Ese tipo de propuestas funcionan cuando tienen un público amplio al que probarlas, no cuando están encerradas en una sola consola con menos jugadores. Muchísima gente de PS4 veían los vídeos del juego y pensaban: esto tiene pinta de ser divertidísimo, pero ahí se quedaba la cosa. No se iban a comprar la consola solo por Sunset Overdrive. Y con el tiempo, cuando el Sunset Overdrive llegó a PC, el juego empezó a recibir el cariño que merecía. Ahí se vio claramente que el problema no era la calidad, sino el alcance. En otra plataforma, o siendo multiplataforma desde el principio, habría tenido muchas más opciones de triunfar. Y al final, todos estos juegos nos dejan la misma lección: la calidad no siempre garantiza el éxito, y una mala decisión de plataforma puede hundir incluso un juegazo.
Muchos de ellos hoy son títulos de culto, queridos y reivindicados, pero en su momento pagaron muy caro estar atados a una exclusiva que les cortó el alcance. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dime en comentarios qué juegos les pasó lo mismo en otras consolas, porque seguramente de aquí pueden salir cosas para una segunda parte. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.